A veces, lo más difícil no es salir del infierno, sino aprender a vivir después de haber escapado de él. Cuando el buque Albatros fue intervenido y sus víctimas rescatadas, muchos pensaron que la historia había llegado a su fin, pero en realidad apenas comenzaba. Las autoridades no tardaron en descubrir que el contenedor rescatado del fondo del océano era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Ahed Osman, el hombre de la grabadora, no había sido el único en enviar un mensaje. Otros contenedores, otras voces, otras cápsulas de dolor aún dormidas bajo el mar. Mientras las víctimas eran atendidas en un puerto improvisado, Izzy Barkley no pudo descansar. Algo dentro de ella ardía. La mirada de los niños, el temblor en las manos de Ahed, las palabras no dichas. Había sobrevivientes, pero también había desaparecidos. En una noche silenciosa, revisando nuevamente la grabación, Izzy notó algo que había pasado desapercibido. Una coordenada apenas audible, un número cortado por el ruido de fondo. Era una pista, un destino olvidado. Lo que parecía ser el cierre de una investigación se transformó en una cacería desesperada, porque ahora no se trataba solo de encontrar contenedores, se trataba de salvar vidas antes de que el océano las tragara para siempre. Y esta vez, el mar no sería tan generoso como antes. Antes de continuar, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campana. La verdad que viene es más profunda que cualquier abismo. La madrugada era espesa, como si el aire del puerto no hubiera logrado limpiarse del todo. Izzy Barkley observaba las luces de emergencia reflejadas en los charcos del muelle, mientras en su mano la grabadora volvía a emitir aquel mensaje desesperado. Lo había escuchado decenas de veces. Pero esa noche, con los sentidos agudizados por el insomnio, un fragmento oculto emergió. Un número entrecortado, disfrazado entre el ruido. Una coordenada, una promesa o una trampa. Corrió a la sala de análisis del Erebus, aún atracado en el puerto. Junto con el técnico de sonido, amplificaron y limpiaron el audio. Las cifras eran irregulares, incompletas, pero trazaban un punto posible, en el Mar de Kara, cerca de rutas abandonadas por el comercio hace años. Un área sin vigilancia, sin tráfico, sin señal. ¿Por qué alguien escondería algo allá? ¿Quién sobreviviría en un sitio tan brutal? Lo que antes parecía fantasía, ahora era una sombra concreta sobre las cartas náuticas. No olvides suscribirte, dejar tu like y contarnos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Izzy reunió a los pocos miembros disponibles del equipo. No hubo discursos, solo miradas firmes. Estaban cansados, marcados por lo que habían visto, pero ninguno se negó. Prepararon el Erebus en silencio, como si supieran que no se trataba de una simple misión. Mientras el barco se alejaba del puerto, los motores vibraban con una tensión muda. El océano, cómplice y traidor, los esperaba otra vez. En las profundidades, más secretos dormían. Y esta vez no pensaban regresar con las manos vacías. El Erebus cruzó las aguas del norte como una sombra decidida. El clima se volvió cruel. El viento golpeaba como advertencia y la temperatura descendía con cada milla. El Mar de Kara no era un territorio amigable. Sus corrientes impredecibles y su cielo gris perpetuo hacían del trayecto una prueba silenciosa. Pero Izzy Barkley no retrocedía. Sabía que donde no hay luz, a veces se esconden las verdades más urgentes. Tras días de navegación tensa, llegaron al punto estimado. Allí, la superficie era lisa como una piedra, pero el sonar rompió la calma. Un eco profundo, con forma irregular, respondió desde el fondo. No era igual al contenedor anterior. Este emitía pulsaciones rítmicas, como un latido o una advertencia. El equipo contuvo la respiración. El océano parecía guardar algo que no quería ser encontrado. Izzy ordenó el despliegue del robot subacuático con movimientos lentos,
como quien se acerca a una bestia dormida. Las cámaras revelaron una escena inquietante. Una estructura metálica, más grande que la anterior, estaba encajada entre rocas y sedimentos. Su superficie era opaca, rugosa, como si hubiera estado allí mucho más tiempo. Pero al acercarse, algo desconcertó a todos. Una luz tenue parpadeaba desde el interior. Era imposible. No había conexión. No había fuente de energía externa. Sin embargo, allí estaba, titilando como un susurro persistente en medio del abismo. Easy no dijo una palabra, pero en su mirada se leía lo inevitable. Iban a abrirlo, pasara lo que pasara. El mar parecía contener el aliento mientras el equipo del Erebus se preparaba. La cápsula descansaba sobre la cubierta como un animal moribundo, su superficie cubierta por escamas de sal, fracturas leves y zonas corroídas. A diferencia de la primera, esta estructura parecía resistirse no solo al paso del tiempo, sino también al contacto humano. No tenía cerradura visible, ni bisagras, solo una hendidura horizontal, como una boca sellada a la fuerza. Easy ordenó comenzar con el corte. Las chispas volaron al tocar el metal. El sonido era agudo, hiriente, como un lamento metálico. Uno de los técnicos retrocedió al primer crujido, como si una presencia invisible lo hubiera tocado. Todos trabajaban en silencio, conscientes de que lo que estaban abriendo no era solo un objeto, era una historia sellada por el miedo. Finalmente, tras minutos eternos, la brecha cedió. Un hilo de vapor frío se escapó por la rendija y con él el olor inconfundible del encierro prolongado. No a podredumbre, no a muerte, a espera. La compuerta se abrió lentamente, revelando un interior completamente distinto al anterior. Esta vez no había hogar, no había mesa ni cuadros, solo una especie de laboratorio improvisado. Camillas metálicas atornilladas al suelo, tubos plásticos, jeringas vacías, una luz de emergencia aún parpadeando. Pero lo más perturbador estaba al fondo. 3 cápsulas transparentes, alineadas, con formas humanas en su interior, cuerpos en suspensión, 2 hombres, una mujer, ojos cerrados, rostros calmos, como dormidos, o como si el tiempo se hubiese detenido justo antes del final. Nadie se atrevió a hablar, porque por primera vez el misterio no solo era algo a descifrar, era alguien esperando despertar. Easy se acercó con pasos lentos, como si temiera romper un equilibrio invisible. Las cápsulas estaban selladas con precisión quirúrgica. No había signos de deterioro. Dentro, los cuerpos parecían flotantes, sumergidos en un líquido denso y transparente, envueltos en cables que conectaban a sus sienes, tórax y muñecas. Cada rostro, aunque inmóvil, parecía cargado de una historia no contada. El silencio pesaba más que el acero. Nadie quería ser el primero en romperlo. Uno de los técnicos localizó una consola oxidada al lado de las cápsulas. Contra todo pronóstico, aún tenía energía residual. En su pantalla, una interfaz obsoleta mostraba nombres parciales. D. Ortega, S. Luan, Yasmín, fechas incompletas, parámetros vitales, indicadores intermitentes que sugerían un estado de hibernación inducida. Era posible, hibernación humana en el fondo del mar. Easy frunció el ceño. Aquello ya no era solo tráfico o encierro, era tecnología no registrada, protocolos ilegales y vidas que habían sido suspendidas con precisión inhumana. Uno de los hombres dentro de la cápsula movió ligeramente un dedo. El gesto fue mínimo, pero suficiente para que el corazón del equipo se detuviera por un instante. Estaban vivos, no eran cadáveres, no eran memorias congeladas, eran personas, prisioneros del tiempo. Easy comprendió que no podían simplemente abrir las cápsulas sin un protocolo médico, pero más aún, no podían dejar ese hallazgo sin denunciarlo. Lo que tenían entre manos ya no era solo una operación de rescate.
Era una revelación científica y criminal, capaz de cambiar todo lo que se sabía sobre el encierro, el control y el poder. De regreso en la sala de mando del Erebus, Izzy Barclay permanecía frente a los monitores sin pronunciar palabra. Las imágenes de las cápsulas seguían fijas en la pantalla, pero su mente estaba en otro lugar. Sabía que lo que habían descubierto iba mucho más allá de una simple operación de tráfico humano. Era tecnología médica avanzada, no registrada, utilizada en secreto. Y lo peor, utilizada contra personas vivas. El mar había devuelto un crimen, pero aún no estaba claro quién lo había cometido. Preparó un informe preliminar para enviarlo a la Guardia Costera, pero al revisar los canales seguros notó algo extraño. Una interferencia sutil en la línea satelital. Podría haber sido una falla técnica, pero su instinto le decía lo contrario. El sistema había sido comprometido. Alguien, en algún lugar, ya sabía lo que habían encontrado. Y no querían que esa verdad saliera a la luz. Izzy, con la mandíbula tensa, pausó el envío. No podía correr el riesgo. Si esa información caía en los canales equivocados, pondría en peligro no solo a las víctimas, sino a toda la tripulación. Convocó una reunión de emergencia en el comedor del barco. Las voces eran bajas, las miradas pesadas. «Estamos navegando en territorio desconocido», dijo mirando a los ojos a cada miembro del equipo. «Si alguien trató de esconder esto en el fondo del océano, va a hacer lo que sea para mantener ese secreto enterrado». La decisión fue clara, pero arriesgada. Mantener todo en absoluto secreto, evitar cualquier comunicación externa y regresar discretamente a la costa con las cápsulas bajo resguardo. Ya no era solo una misión, ahora llevaban consigo un fragmento de una conspiración global, y cualquier paso en falso podría ser fatal. El Erebus atracó en un muelle secundario, lejos del puerto principal. Era de madrugada. La niebla se arrastraba entre los contenedores vacíos como una lengua espesa. No hubo bienvenida, no hubo prensa. Así lo había ordenado Izzy. Invisibilidad total. Las cápsulas fueron transportadas en camiones camuflados, sin logotipos ni placas visibles. Todo estaba calculado para no llamar la atención. Sin embargo, al bajar del navío, Izzy notó algo inquietante. Un hombre dentro de un auto negro, estacionado más allá del perímetro, inmóvil. No encendía luces, no hacía llamadas, solo observaba. No era paranoia. Al llegar al centro de análisis provisional, un antiguo almacén reacondicionado, los indicios se multiplicaron. Una cámara de seguridad había sido saboteada. Una puerta trancada había sido forzada sin activar ninguna alarma. No se llevaron nada, pero todo había sido tocado, examinado, como si alguien estuviera dejando un mensaje silencioso. Sabemos dónde están. Izzy recopiló los datos, cruzó la información con archivos antiguos de inteligencia marítima, y algo perturbador salió a la superficie. El carguero Albatros había sido registrado anteriormente bajo distintos nombres, con propiedad repartida entre corporaciones fantasma y donaciones oscuras provenientes de entidades médicas internacionales. La verdad comenzaba a dibujar un contorno mucho más amplio. No era solo tráfico humano, era experimentación. Era ciencia negra, oculta detrás de documentos legales, con la participación de médicos, empresas y rutas marítimas que habían sido borradas de los mapas oficiales. Y ahora, con 3 sobrevivientes inconscientes bajo su custodia, Izzy sabía que no podía confiar en nadie, ni siquiera en las autoridades que alguna vez juró proteger. El silencio era su única defensa, pero en lo más profundo lo sentía. El tiempo se estaba acabando. Alguien, en algún lugar, quería recuperar lo que había sido extraído del mar, a cualquier costo. El silencio en la sala era espeso, como el líquido que aún cubría las cápsulas.
Médicos especialistas, convocados discretamente por Easy, monitoreaban los signos vitales de los 3 cuerpos suspendidos. Aunque sus parámetros se mantenían estables, sus cerebros mostraban actividad leve, errática, como si fueran sueños lejanos intentando tomar forma. Hasta que, sin previo aviso, la cápsula del centro emitió un zumbido agudo, y los ojos del hombre en su interior se abrieron de golpe. Los primeros segundos fueron caóticos. Jadeaba, su cuerpo temblaba, su mirada se movía desorientada, como si tratara de entender en qué época o en qué mundo había despertado. Easy se acercó lentamente, con las palmas abiertas. «Estás a salvo», dijo, aunque sabía que esa frase era demasiado frágil para alguien que había dormido en una prisión líquida en el fondo del mar. El hombre intentó hablar, pero tosió. Los médicos ajustaron el oxígeno. Pasaron varios minutos antes de que lograra articular su nombre: Dorian Ortega, el mismo que estaba en la etiqueta borrada de la cápsula. Dorian empezó a hablar, poco a poco, entre pausas, espasmos de memoria y miradas al vacío. No recordaba cómo lo habían capturado, pero recordaba el laboratorio, recordaba médicos con mascarillas, recordaba ser sedado después de firmar contratos de voluntariado humanitario, recordaba a otros, personas que no despertaron, personas que suplicaron no ser puestas en las cápsulas. Y entonces dijo la frase que hizo que la sangre de Easy se congelara. Escuchaba voces, incluso mientras dormía. Estaban probando algo que querían usar en masa. Eso no era solo un experimento con cuerpos, era con la mente, con la conciencia humana. Y en ese momento, Easy comprendió que lo que habían liberado no era solamente una víctima, era un testigo vivo de un proyecto que aún seguía en marcha. Dorian descansaba recostado, pálido, con la mirada fija en el techo industrial del refugio improvisado. Su cuerpo temblaba, pero su mente comenzaba a organizar las piezas. Easy lo observaba en silencio, anotando cada palabra, consciente de que aquel testimonio era la clave para entender el verdadero alcance de lo que habían descubierto. No era un experimento médico, dijo finalmente. Era algo más, una prueba de aislamiento mental inducido. Querían ver cuánto podía resistir la conciencia humana, separada del tiempo. Entre pausas dolorosas, Dorian describió una instalación flotante. No era un barco común, sino una plataforma científica móvil, con equipos de última generación, lejos de cualquier ruta marítima legal. Recordaba códigos pintados en las paredes, siglas como PFS y Proyecto Fase Somnia. Aparentemente, el proyecto no buscaba preservar la vida, sino probar modificaciones de comportamiento en un entorno de confinamiento sensorial absoluto. Un laboratorio aislado del mundo, donde la mente era separada del cuerpo, forzada a resistir el silencio, la oscuridad, la eternidad. Pero había más. Dorian relató que, antes de ser sedado, escuchó a técnicos hablando sobre otros puntos de deposición, ubicaciones marcadas por coordenadas exactas, donde cápsulas serían abandonadas, como semillas esperando germinar solas. No eran solo 3. No era solo él. Al menos 7 cápsulas habían sido activadas, destinadas a diferentes océanos, todas con perfiles distintos. Artistas, ingenieros, refugiados, voluntarios engañados. La misión: observar, registrar y luego olvidar. Un escalofrío recorrió la espalda de Easy. El Erebus había rescatado solo una cápsula y ahora, con Dorian vivo y consciente, sabían lo suficiente para concluir algo aterrador. La operación seguía activa y sus autores sabían que alguien había interferido. Los días siguientes fueron una carrera contra la niebla. Easy Barkley activó una red mínima formada solo por contactos de absoluta confianza: oceanógrafos, exmilitares, especialistas en geolocalización naval. Toda la operación se mantuvo al margen de los canales oficiales.
Los datos proporcionados por Dorian fueron cruzados con registros ocultos de tránsito satelital, rastros térmicos y zonas de sombra electrónica. La pista era tenue, casi invisible, pero real. Una plataforma con patrón de movimiento irregular, sin bandera registrada, había sido detectada al norte de Svalbard, en medio de la nada. El Erebus fue reabastecido en completo silencio. Solo una parte del equipo volvió a embarcar. Easy dejó a Dorian bajo custodia médica con respaldo policial no identificado. Sabía que el riesgo de un atentado era alto. Partieron bajo un cielo cerrado, con equipos redundantes y sensores reforzados. Nadie hablaba mucho. El mar estaba más agresivo. La tripulación sabía que no iban en busca de un contenedor, ni siquiera de un barco. Iban tras el origen de una ideología, de una tecnología, de una visión distorsionada de control y poder. Tras 3 días de búsqueda en aguas inestables, algo apareció en los radares, una estructura flotante con forma angular y firma térmica casi nula, sin emisiones de radio, sin señal de ICE, pero ahí estaba, presente, viva y silenciosa, como si respirara bajo la superficie. Easy la observó desde la ventana del puesto de mando, mientras el mar agitado reflejaba el miedo contenido de la tripulación. La plataforma era real y estaba allí, esperando o cazando. La orden fue clara: aproximación lenta, silencio absoluto. El siguiente paso ya no era solo estratégico, era personal. A lo lejos, la plataforma parecía un animal muerto flotando, gris, sin luces, sin movimiento, pero mientras más se acercaban, más evidente se volvía que no estaba desierta. Cámaras de vigilancia giraban lentamente, sensores térmicos ocultos bajo rejillas, torres metálicas cubiertas de paneles solares. Aquello no era un laboratorio improvisado, era una infraestructura militarizada, disfrazada de centro científico. Easy Barclay observaba a través del visor, con los labios tensos. Sabía que estaban entrando en territorio hostil, terreno de alguien que había pasado años perfeccionando el anonimato. El equipo descendió en un bote auxiliar y se aproximó por el costado de la estructura donde el radar mostraba menor actividad térmica. Llevaban trajes técnicos y microcámaras ocultas. El mar estaba agitado, pero no tanto como sus corazones. Al subir por la escalera oxidada de la base, fueron tomados por un silencio antinatural. Ningún sonido de maquinaria, ninguna voz. Solo el eco de sus propios pasos metálicos. Una puerta lateral se dio con facilidad. Dentro, pasillos fríos, luces de emergencia rojas y paneles con sistemas desactivados. Pero el olor era de laboratorio aún reciente. En las paredes, frases en inglés y ruso habían sido cubiertas con pintura negra. Easy tomó fotografías. Avanzaron con extrema cautela, dividiéndose en 2 grupos. Uno de ellos encontró un comedor vacío, con platos aún sobre la mesa, como si hubieran sido abandonados a toda prisa. En el subsuelo, un pasillo blindado con sensores de retina había sido forzado. Había señales de lucha, y en las salas posteriores, el horror silencioso. Cápsulas rotas, papeles quemados, muestras biológicas destruidas. Alguien había estado allí. Alguien sabía que vendrían. Y antes de irse, se aseguró de borrar todo, menos el miedo que aún flotaba en el aire. En una de las salas del nivel inferior, oculta tras una compuerta auxiliar, el equipo encontró un pequeño cubículo de mantenimiento. Estaba casi vacío. Estanterías metálicas, cajas con códigos borrados, polvo reciente. Parecía irrelevante. Pero uno de los técnicos de Easy, al mover una lámpara rota, descubrió una pequeña ranura incrustada en la pared, camuflada entre cables viejos. Apuntó con una linterna y ahí, apenas visible, había un microservidor blindado, aún activo, protegido por una red de energía interna redundante. Un sobreviviente digital, el último.
Easy se arrodilló frente a él como quien encuentra una caja negra después de un accidente. Era un disco encriptado, con redundancia triple y protocolo militar, algo claramente fuera de cualquier estándar civil. Con extremo cuidado, desconectaron el sistema y lo llevaron de inmediato al navío. En el laboratorio del Erebus, las pantallas cobraron vida. Nombres de científicos, rutas de embarque, mapas de coordinación oceánica, fichas de voluntarios descartables, registros de fallas y de muertes. Videos internos mostraban sesiones de inducción mental, monitoreo de sueños, pruebas de privación sensorial, y en los documentos aparecía por fin el nombre completo del proyecto: Fase Somnia, aplicación operativa en contextos de control social. El silencio en la sala era fúnebre. Algunos técnicos lloraban, otros simplemente bajaban la mirada. Eso era: pruebas irrefutables, cifras, firmas, videos. La red no era solo científica, era política, militar, corporativa. Una coalición oculta que había utilizado el océano como laboratorio y a seres humanos como cobayas. Easy apagó la pantalla y se puso de pie, con la mirada fija en el mar más allá de la escotilla. La verdad estaba en sus manos ahora, y con ella, el peso de decidir qué hacer con ella. El Erebus regresó al puerto bajo un cielo nublado. No hubo escolta, no hubo informes oficiales. Easy Barclay no contactó a los medios ni a agencias internacionales. Lo que traían a bordo era más que evidencia. Era una herida abierta, una verdad que exigía responsabilidad, no espectáculo. Los datos fueron copiados en 3 discos seguros, sellados en sobres térmicos. Uno se quedó con ella. Los otros 2 fueron enviados por rutas separadas a 2 personas que alguna vez le habían salvado la vida. No eran jueces, eran guardianes silenciosos de verdades incómodas. Dorian Ortega fue trasladado a una clínica segura con identidad protegida. Poco a poco, los otros 2 sobrevivientes comenzaron a despertar. No hablaban mucho, pero lloraban cuando sentían el sol. Cada paso, cada sonido, parecía un reencuentro con la existencia. Easy los visitaba en silencio, se sentaba cerca, observaba, acompañaba sin presionar, porque ella sabía: sobrevivir no es inmediato. Es un proceso lento de regreso a la dignidad, y ella se había convertido, sin quererlo, en parte de ese proceso. Una mañana, al borde del muelle, Easy observaba el mar. El mismo mar que un día fue su refugio, ahora era su testigo. Ya no había ilusiones. Sabía que existían otros proyectos como el Somnia, que no todos serían encontrados. Pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no era solo una capitana, era una centinela. Y ahí, con los pies firmes sobre la madera húmeda, se prometió a sí misma: nunca más ignorar el silencio, nunca más permitir que el olvido entierre lo que debe ser recordado. Porque a veces la superficie no es el final, es donde comienza la verdadera profundidad.